Él no sentía celos de los amigos de ella. No se quejaba de la ropa corta que usaba para ir al gimnasio. No se quedaba hasta tarde con los compañeros del fútbol. No bebía, no fumaba. Y siempre la escuchaba. Guilherme era el marido perfecto. Y ese era precisamente el problema. Alice estaba cansada de escuchar a sus amigas quejarse de sus parejas, de los que olvidaban aniversarios, desaparecían con excusas baratas o se quedaban dormidos en el sofá después de beber demasiado. Ella, en cambio, no tenía absolutamente nada de qué quejarse. Y eso la estaba matando. Faltaba emoción, faltaban discusiones, faltaba ese sexo de reconciliación que llega después del caos. Con Guilherme todo era demasiado tranquilo, demasiado amable, demasiado estable. Al principio parecía el sueño de cualquier mujer. Pero con el tiempo, Alice empezó a sentir una extraña sensación de asfixia, como si estuviera atrapada en una relación tan perfecta que no dejaba espacio para la vida real. Entonces decidió provocar. Hablaba sin parar de su entrenador personal, de lo divertido, simpático y energético que era. Esperaba ver a Guilherme reaccionar, levantar una ceja, mostrar un poco de celos. Pero él solo sonreía y decía, bueno, al menos tu entrenador es un buen ejemplo de salud, ¿no? Nada, ni una chispa. Y fue entonces cuando Alice entendió que si quería volver a sentir algo, rabia, deseo, culpa, adrenalina, tendría que ir más allá del límite. Lo que no imaginaba era que, al intentar reavivar el fuego de la relación, terminaría incendiándolo todo. Antes de continuar con esta historia de celos y traición que rompe todos los esquemas, cuéntanos, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias por el mundo. Alice empezó con pequeñas pruebas. Tardaba más en el gimnasio, llegaba a casa sudada, con shorts cortos, con el perfume mezclado con el olor metálico de las pesas. Hablaba en voz alta cuando el entrenador le mandaba mensajes. Guilherme solo decía, qué bueno que te estás cuidando, amor. Era imposible provocar celos en alguien que no veía maldad en nada. Y eso la enloquecía. Una noche, en una cena con amigas, una de ellas contó que su marido se había enfurecido por un simple me gusta en una foto antigua. Todas rieron, y Alice, intentando disimular el malestar, comentó, el Gui nunca haría eso. Él confía demasiado en mí. Las risas se apagaron. Una de ellas dijo, cuidado, amiga. A veces el hombre demasiado bueno es el más peligroso. Alice se quedó pensando. ¿Peligroso? ¿Guilherme? El hombre que pedía disculpas incluso cuando ella se tropezaba con él. Pero esa noche, mientras lo observaba dormir, se dio cuenta de algo inquietante. No sabía realmente lo que él sentía. Nunca lo había visto enojado, ni dolido, ni celoso. Era como si no tuviera sombras, y en medio de esa calma sofocante, hizo algo que ni ella misma pudo explicar. Creó un perfil falso en una red social y agregó a su propio marido. Usó fotos de una mujer extranjera cualquiera. Una mezcla de curiosidad y aburrimiento la impulsaba. Le escribió, hola, pareces un hombre interesante. ¿Casado? Alice esperaba que él ignorara el mensaje, pero Guilherme respondió, sí, estoy casado, pero a veces me siento solo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Él estaba coqueteando con una mujer que creía que era otra, con ella misma. Y ahí fue donde todo comenzó a desmoronarse. El juego, que empezó como una broma, se volvió una obsesión. Alice comenzó a conversar con su propio marido por las noches, encerrada en el baño, fingiendo ser otra mujer. Poco a poco, él empezó a abrirse. Decía que amaba a su esposa, pero que a veces sentía que ella lo encontraba aburrido, que quería sentirse más deseado, que ya no sabía qué sentía ella por él. Alice leía con los ojos llenos de lágrimas, entre la culpa y el deseo. Pero lo que no sabía era que Guilherme ya lo había notado todo, y solo estaba dejando que el juego continuara. Los días siguientes, Alice vivía en dos mundos. Durante el día era la esposa perfecta, atenta, sonriente, fingiendo normalidad. Por la noche, encerrada en el baño, volvía a ser la otra, el perfil falso con el que hablaba con su propio marido. Las conversaciones se volvieron más íntimas. Guilherme, o quizá un lado de él que ella nunca conoció, hablaba de fantasías, deseos, miedos. Alice se estremecía con lo que leía. A veces quiero hacer algo prohibido, solo para sentirme vivo, escribió él. Y ella respondió, con el corazón acelerado, entonces, hazlo. Esa noche, cuando volvió al dormitorio, Guilherme la miró diferente. Su mirada, siempre serena, estaba fija, casi desafiante. ¿Estás bien, amor?, preguntó ella. Él sonrió. Nunca estuve mejor. Alice sintió un escalofrío. Había algo nuevo en él, lo que no sabía. Era que Guilherme había reconocido el perfil falso desde el principio. Reconoció su forma de escribir, sus expresiones, las horas en que enviaba mensajes, y decidió dejar que el juego siguiera, para ver hasta dónde llegaría.
Con el paso de las semanas, Alice se sentía cada vez más confundida. Era como competir contra sí misma, la esposa perfecta contra la amante misteriosa. Y de pronto el marido parecía más vivo que nunca. Compró ropa nueva, empezó a entrenar, llegaba más tarde a casa. ¿Todo bien?, preguntó ella un día fingiendo calma. Perfecto, respondió él sin mirarla. Alice lo notó. Algo había cambiado. Y eso la asustó. Era como si por fin él se hubiera convertido en el hombre que ella siempre decía querer. Pero ahora ya no sabía si lo quería. Fue entonces cuando hizo lo impensable. Concertó una cita con el entrenador personal. Quería probar si todavía llamaba la atención de otro hombre, si seguía siendo deseada. Y tal vez provocar una reacción en Guilherme. Pero el destino fue cruel. Cuando llegó al bar, el entrenador no apareció. En su lugar, sentado al fondo, estaba Guilherme, con una camisa negra, mirada fría y el teléfono en la mano. Pensé que el perfil falso era tu límite, dijo él sin levantar la voz. Pero siempre logras ir más allá, ¿verdad, Alice? Ella se quedó helada. El mundo giró a su alrededor. ¿Cómo supiste? Lo supe desde el principio. Solo quería entender por qué. Alice intentó explicarse. Solo quería sentir algo. Eras demasiado bueno, demasiado predecible. Él soltó una risa amarga. Pues ya lo sentiste. Se levantó, dejó dinero sobre la mesa y se fue. Alice se quedó allí, temblando, mirando el vaso que nunca llegó a tocar. Y por primera vez entendió que el hombre perfecto quizás solo estaba intentando no perder el control. Pero ahora, el control había terminado. Después de aquella noche en el bar, Guilherme desapareció durante 2 días. No contestó llamadas, no respondió mensajes, no volvió a casa. Alice se desesperó. Llamó a sus amigos, a su madre, incluso al grupo de fútbol que casi nunca frecuentaba. Nadie sabía nada, y fue en ese silencio donde el arrepentimiento empezó a doler. Caminaba por la casa y aún sentía su olor en la ropa, su risa flotando en el aire. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué destruir justo lo que todas sus amigas decían soñar con tener? En la madrugada del tercer día, la llave giró en la cerradura. Alice corrió a la sala. Era él, pero ya no era el mismo Guilherme. Tenía los ojos hundidos, el rostro cansado y una maleta en la mano. ¿Te vas?, preguntó ella temblando. No, respondió él con calma. ¿Te vas tú? Alice sintió que el piso desaparecía. Guilherme, fue un error. Un error emocional, no físico. No estuve con nadie. Peor, respondió él firme. Jugaste con mi amor para ver hasta dónde aguantaba. Y ahora lo sabes. Ella lloró, suplicó, prometió cambiar, pidió una segunda oportunidad. Pero él no gritó, no discutió, no la humilló. Solo esperó a que se le acabaran las lágrimas. Te di todo lo que tenía, Alice, incluso mi paz. Y tú pensaste que eso era poco. Hizo una pausa. Ahora quiero recuperar lo que queda de mí. Alice salió de la casa que alguna vez fue su hogar perfecto. Llevaba una maleta a la vergüenza y una nostalgia que dolería por mucho tiempo. Durante meses intentó escribirle, llamarlo, cruzarse por casualidad en los lugares que él frecuentaba. Pero Guilherme no volvió. Y su silencio fue el castigo más cruel. Tiempo después, una amiga le contó que él estaba saliendo con alguien nuevo. Una mujer sencilla, nada extravagante, nada emocionante. Alice sonrió con nerviosismo. Porque en el fondo lo sabía. Él había vuelto a ser quien siempre fue. El hombre bueno, tranquilo, generoso. Solo que ahora, ese hombre bueno pertenecía a otra. Esa noche, sola, se miró al espejo y susurró. Destruí lo que todos decían que era perfecto. Porque no supe qué hacer con la felicidad. Y quizá esa sea la traición más imperdonable de todas. Traicionar a alguien que solo quería verte bien. Y tú, si tu pareja te traicionara porque te consideraba demasiado buena, porque buscaba emociones, porque confundió la paz con el aburrimiento, ¿tú perdonarías?